¿Cuáles son las características formales de la prueba? Vamos a comenzar. Fíjate bien que aquí te presento la portada del modelo de la prueba de transición, que se publicó hace poquito en el sitio oficial de DEMRE. Y la verdad es que es una estructura que van a tener siempre este tipo de pruebas. Es un cuadernillo que tiene varias hojas y que tiene una portada. En la portada vas a tener las instrucciones que oficialmente te presenta DEMRE. Yo hoy día me voy a basar en leerte solamente estas dos. El día en que rindas la prueba, el encargado o encargada, el examinador o examinadora, te va a leer todas las instrucciones y ese tiempo que tarde leyendo las instrucciones no va a ser considerado dentro del tiempo que tú tienes para responder, así que no te estreses si ves que la persona está ley, que explica y tú así como ya te va acelerando el corazón y dices, Dios mío, estoy perdiendo tiempo precioso, no te preocupes. Ese tiempo la persona debe tardar entre 5 a 10 minutos, igual no va a ser 30 minutos leyendo esto, pero el tiempo tuyo queda intacto, ¿ya? Ella va a poner o él va a poner el reloj, la hora en la pizarra, la hora que han comenzado y va a tomar desde ahí el tiempo que son 2 horas y 30 minutos, ¿ya? Aquí ya te estoy leyendo esta parte de acá. Entonces, ese es el tiempo que dispones, 2 horas y 30 minutos para responder un total de 65 preguntas. Y ojo, mucha atención, esto es súper importante. De esas 65 preguntas, solamente 60 son consideradas para el cálculo del puntaje. Hay 5 preguntas que son utilizadas como experimentación o también llamadas preguntas piloto. Vamos a entender entonces un poquitito eso que te estoy diciendo. Efectivamente, tú no vas a conocer cuáles son esas 5 preguntas. En ningún momento alguien te va a marcar, esta es piloto, por lo tanto tú dices, bueno, me la salto, no la respondo porque qué me importa, ¿no? Bueno, no vas a tener idea de cuáles son esas 5 preguntas y por qué el DEMRE pone 5 preguntas y luego no las cuenta, ¿con qué sentido? Bueno, como dice aquí, es una experimentación. Tú vas a ir viendo que el DEMRE es un organismo que estudia el instrumento de evaluación y hay un equipo detrás que prepara las preguntas y las pone a prueba también. ¿Qué tal respuesta tiene la gente con esto? ¿Se entiende? ¿Sigue esto la estructura de lo que nosotros estamos esperando que la persona sepa responder? ¿Cómo organizo esta pregunta y sus alternativas? Todo eso es sometido, por supuesto, de manera muy seria a un proceso de experimentación y esas preguntas luego no las consideran, no las cuentan en tu puntaje, ¿ya? Como esta es la portada de la prueba de transición, aquí en la segunda parte de la información dice que hay preguntas de 4 opciones y de 5 opciones. Pues aquí te traigo una súper buena noticia, yo creo que es una muy buena noticia en realidad, porque la PAES ya oficialmente informó que las 65 preguntas que componen esta nueva prueba de acceso tienen solamente 4 opciones, es decir, A, B, C y D. Y ya está. Y eso la verdad es que tener menos opciones para elegir es menos que pensar, menos que leer, menos que quebrarse la cabeza buscando los distractores, por lo tanto es una buena noticia. Retomo otra vez la idea que te decía acá del tiempo, ¿verdad? Que dispones de 2 horas y 30 minutos. Ese tiempo tú lo tienes que tener súper claro en tu cabeza. Tú tienes que haber hecho bastantes ensayos tomándote el tiempo real que tardas para que te puedas organizar en leer la cantidad de textos que componen la prueba en 2 horas y 30 minutos. Te cuento que normalmente la prueba incluye 8 textos aproximadamente, podría variar ese número, ¿ya? Y también depende de la extensión que tiene cada uno de esos textos. Puede ser de una plana y media, hasta 3 o 4 planas. Se piensa que el estudiante que está buscando acceder a la educación superior ya es capaz de leer un texto continuo, por ejemplo, de 4 planas. ¿Perfecto? Lo tienes muy claro, ¿ya? Para eso también necesitamos aprender trucos de lectura, trucos para enfrentar la lectura de una manera más veloz, porque tampoco puedes leer lento o leer 2 a 3 veces el texto, porque el tiempo apremia, esto es una prueba estandarizada que se rige con tiempo, entonces eso también lo tienes que tener en tu mente, en tu consideración. Dentro de la prueba, dentro del cuadernillo ya vas a encontrar los textos y cada uno de los textos responde siempre a una misma estructura que te voy mostrando a continuación. Entonces, zoom por aquí.
Primero te va a informar el número de la lectura a la que te estás enfrentando, el texto número 1, la lectura número 1, la número 2, la número 3, etc. Un truco para saber cuántos textos tiene es irte al final y leer lectura número al último texto. En vez de estar contando todo 1, 2, 3, ya te vas al último y ya más o menos calculas la cantidad de texto, por lo tanto el tiempo que tienes que más o menos aplicar a cada uno de ellos. En segundo lugar, acá te presenta las preguntas que corresponden a este texto. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay 7 preguntas sobre el texto, la lectura número 2. En tercer lugar, esta información es preciosa, esta información es clave, esta información es oro. El DEMRE te presenta un pequeño contexto de qué es lo que vas a leer. Te dice, este es el fragmento de un ensayo llamado Vindicación del libro, ¿ya? Es un pequeño fragmento, no es la totalidad del texto. Entonces, eso también te entrega información valiosa. Y el título, Vindicación del libro, el autor, escrito por Juan Manuel de Prada, y el año, fíjate, en el 2000. Todo eso, y ya lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad, debe ayudarte a activar los conocimientos previos y siempre te vas a encontrar esa información en los textos. En segundo lugar, vas a tener el cuerpo del texto, ya completo, señalando cada uno de los párrafos que lo componen, que eso te ayuda un montón, porque luego en las preguntas dice, en el párrafo 4 o en el párrafo 25, si es un texto muy largo, imagínate qué pereza estar leyendo 1, 2, 3 hasta el 25. Entonces en el cuerpo del texto te señala el párrafo. Claramente que si se trata de un texto continuo, si se trata de un texto discontinuo, no hay párrafos, por lo tanto no se señala. Ya más adelante también voy a profundizar en eso. Y al final del texto está, por supuesto, la siempre necesaria fuente de información de dónde se obtuvo. Ahí dice ya con un estilo de cita mucho más formal que el contexto que te hacía arriba. Acá se comienza por el apellido, ¿verdad? Y las iniciales de Prada, JM, en el año que lo publicó, 2000. También te activa conocimiento saber en qué año, de qué época estamos hablando. En el 2000, fíjate el cambio de milenio, toda esta que había de la tecnología, eso te tiene que decir algo. El nombre del texto, Vindicación del libro, y luego el medio en el cual se publicó, que fue ABC. Y por último, ya al final del texto vas a encontrarte con las preguntas, que también la cantidad de preguntas por texto varía respecto de la cantidad de información o respecto de lo que te quiera evaluar el DEMRE. Puede ser aproximadamente entre 7 a 10 preguntas las que te van a hacer de cada texto, y cada una de las preguntas, y eso es lo que quiero que te empieces a dar cuenta, que empieces a activar de a poquitito, que cada una de las preguntas y sus alternativas también tienen una estructura lógica de base que siempre va a estar ahí. Por eso están experimentando con preguntas, por eso están esos 5 pilotos, porque están viendo incluso desde un punto de vista morfosintáctico del orden que tiene cada una de las palabras en la oración. También eso es clave que te des cuenta, ¿ya? El tipo de palabra que se utiliza y el orden que se le da a esas palabras. Por ejemplo, una pincelada de lo que vamos a profundizar más adelante. Esta pregunta dice, de los párrafos 1 y 2, viste que te indican los párrafos, que bueno que los numeran, se infiere que un rasgo común entre el emisor y Jean-Paul Sartre es, entonces, aquí ya te están diciendo cuál es la habilidad que tienes que haber desarrollado para poder responder correctamente esta pregunta, además de algunos otros datos como los párrafos en los que te tienes que fijar, el autor, es decir, de Prada está acá, y una parte del texto en el que se cita al excelente amigo Jean-Paul Sartre, que a ver si me acuerdo dónde estás, acá al comienzo, claramente, al principio. Entonces, todo eso responde a una lógica en la que tú te vas a encaminar directamente a una sección del texto, aplicar específicamente una habilidad que es la de inferir información que se encuentra de manera implícita. Por lo tanto, vas a recurrir a una estrategia de resolución de comprensión lectora. Y después te vas a encontrar con la sección de las alternativas. Acá hay 5, yo ya te conté que en la nueva tenemos solamente 4.
Y también aquí hay trucos y también aquí hay estrategias que aplicar para poder entender las alternativas y hacer lo que llamamos el descarte, que es mucho más fácil que te queden dos alternativas porque la otra ya dices, acá claramente hay distractores, hay errores y tú los identificas y yo te voy a ayudar a encontrarlos justamente. Y por ejemplo ya te vas quedando con dos alternativas y tú dices, la prueba de lenguaje nunca es una sola, siempre hay más respuestas correctas porque esto es súper subjetivo. La verdad es que puede ser una o la otra. No, mentira, no puede ser una o la otra. Solo una es la opción correcta. Y el hecho de que hayan dos preguntas tan parecidas, dos respuestas, perdón, tan parecidas muchas veces es parte de la intención del demo. Por lo tanto, podemos concluir que la prueba estandarizada para acceder a la educación superior es un género discursivo como tal. Tiene un propósito comunicativo, tiene una estructura, tiene un lenguaje utilizado, tiene una secuencia de ideas que la hacen un género discursivo. Eso es todo por esta parte.